Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido un día más a este Inmo Podcast, el episodio de los amantes, el podcast de los amantes del sector inmobiliario. Soy Manu Arias, Realtor CRS, ABR, API profesional en la ciudad de Salamanca y hago este podcast con contenido relacionado siempre con el sector inmobiliario, pues simplemente para mejorar la percepción de nuestros negocios inmobiliarios. Hoy te quiero hablar, en medio de esta polémica de la ley de vivienda, te quiero hablar de la ocupación. Te voy a dar datos sobre la ocupación y también vamos a romper determinados mitos o te voy a hablar de lo que debes hacer si ves que tu vivienda ha sido ocupada, cómo deberían ser los procedimientos para conseguir desalojar a los ocupas que han habitado tu vivienda. Así que empezamos en este lunes un nuevo episodio de tu podcast, Inmo Podcast. Bueno, lo primero, te quiero decir que en el año 2022 las denuncias de ocupaciones han disminuido, aunque siguen superando las cifras del año 2019. En el año 2022 las denuncias por ocupaciones cerraron con 548 ocupaciones menos que el año anterior. Pero sí que es cierto que 2.105 más que en 2019. La verdad es que las cifras siguen siendo muy altas y bueno, llama la atención, ¿no? Hay que dividir en los datos lo que es dos delitos diferentes. Uno es la usurpación y el otro es el allanamiento de morada. El allanamiento de morada es aquel que se aplica a la persona que sin habitar en ella entrara en morada ajena o se mantuviera en la misma contra voluntad de su morador. La usurpación afecta a esas viviendas vacías que no constituyen morada. Por lo tanto, el delito asociado cuando hablamos de la ocupación es el delito de usurpación, porque solo se puede dar en viviendas vacías. En el inmueble no puede vivir nadie de forma habitual, ni puede ser una segunda o tercera residencia, porque si no, se consideraría allanamiento de morada. Dicho esto, también te digo en que no hay diferencia en la protección legal de la primera y de la segunda vivienda. Da exactamente igual porque las dos son consideradas moradas. Por otra parte, el típico mito de que cuando la vivienda está deshabitada es más difícil echar a los ocupas. A ver, la diferencia entre viviendas habituales y viviendas deshabitadas es notable, porque en el segundo caso, en el caso de las viviendas deshabitadas, el desalojo no va a ser inmediato. Normalmente no se conocen los datos de esas personas que están haciendo un uso sin consentimiento de la vivienda, por lo que se debe acudir a un procedimiento de desahucio por precario. Por otra parte, ese mito que dice que un recibo de la lavandería, que un ticket de Telepizza son pruebas válidas para que un ocupa tenga más difícil que lo desalojen, bueno, pues es completamente falso. Lo que sí podría servir recibos de agua, de gas o de teléfono, pero en ningún caso un ticket de Telepizza o un recibo de la lavandería. Recomendaciones de los expertos ya sabemos que son llamar a la policía en el caso de que nos enteremos de que nuestra vivienda ha sido ocupada y no saltarse la ley, pues bueno, con empresas un poco de dudosa legalidad, ¿no? Podríamos decir, a la hora de trabajar o de tratar el tema de los ocupas debido a la responsabilidad que podemos tener sobre la misma. Lo cierto es que si podemos demostrar que es nuestra vivienda o morada habitual, mejor dicho, ya pueda ser una primera vivienda o una residencia en la que pasamos de temporadas, aquellas personas que entran y habiten en ella sin nuestro permiso están cometiendo un delito de allanamiento de morada. Por lo tanto, la policía podría intervenir. El delito de allanamiento de morada se considera un delito flagrante y como tal la policía puede intervenir en el desalojo de los ocupantes ilegales de la vivienda siempre que se demuestre que es cierto que es la residencia del propietario, ya sea primera o segunda residencia. La policía además puede actuar sin una orden judicial, en ese caso, de la forma que actúa cuando se está cometiendo un delito en el momento de la intervención.
No importa si avisamos incluso pasadas 48 horas desde la ocupación. También es otro de los mitos que dice que existe una ley que establece que un plazo máximo o mínimo. No existe nada. O sea, en el momento de que nos enteremos, lo aconsejable es llamar a la policía. Y un punto que sí que es cierto, no debes ni cortarles la luz, ni el agua, ni los servicios básicos, porque podrías tener un problema y podrías entrar en un procedimiento penal por un delito de coacciones tipificado en el artículo 172 del Código Penal, que puede acarrear penas de multa o incluso también de prisión. Ya sabes además que la nueva ley de la vivienda establece ciertas normas o ciertos cambios en el trato de los ocupas. Uno de ellos es la obligatoriedad de acudir a un servicio de mediación antes del dictamen de la justicia. Y bueno, parece que también pone un poquito más difícil o pone más palos en las ruedas el hecho de poder recuperar una vivienda ocupada, al menos en lo que a cuestión de plazos se refiere. Bueno, quería hacer este episodio que evidentemente la ocupación es uno de esos temas en los que se habla mucho en el sector inmobiliario. Las personas que tienen segundas residencias generalmente tienen miedo y es normal. Incluso mucha gente que ha vivido casos duros y a los que les ha costado recuperar la vivienda y después las condiciones en las que la ha recuperado. Yo opino que lo que debería hacer un Estado y unas administraciones sería proteger la propiedad privada, proteger la libertad de propiedad de las personas, y también debería hacer que para esas personas que realmente necesitan una vivienda, garantizarles una vivienda, pero que se la garantice el Estado y no la propiedad privada de las demás personas. Bueno, dicho esto, hasta aquí este episodio de Imo Podcast. No sé cuál es tu opinión, siempre estaré encantado de saberla. Ya sabes que este es el podcast del sector inmobiliario. Para mí todo un placer acompañarte, y el miércoles volvemos con más temas que espero, como siempre, que sean interesantes para ti. ¡Feliz semana! ¡Chao, chao!